Bienvenido, Diego Fernández Slezak. Voy a leer todo porque tengo ganas de contar todo lo que sabes. Sos doctor en Ciencias de la Computación, investigador y especialista en inteligencia artificial, director del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la UBA y además en tu doctorado te enfocaste en la estimación de parámetros en modelos biológicos complejos, por el cual ganaste el premio PhD Fellowship de IBM. Y esto sigue, ¿no? Porque sos investigador, sos docente. Y súper especializado en inteligencia artificial, que bueno, por eso te tenemos acá, Diego, así que bienvenido. Bueno, gracias, Desiree, por la invitación, un lujo estar por acá. Te contaba justamente fuera del aire que hace poco leí que tus padres son físicos. Así es, como que estaba mandado a hacer, ¿no? No podía escaparme de las ciencias exactas. No podías escaparte, pero ¿siempre te gustó? Bueno, yo cuento una anécdota cuando me preguntan sobre mis papás físicos y todo eso, que la cena familiar, un miércoles a la noche, era mi vieja diciendo, hoy se me rompió el láser de neón. Y mi viejo conversando con ella, viendo, bueno, a ver cómo podemos reparar el láser de neón. Y la conversación era eso, ¿no? Claro. O sea, ¿quién tuvo la oportunidad de tener una conversación así un miércoles a las 8:30 de la noche cenando para el día siguiente ir a la escuela, ¿no? Entonces, sí, lo que es investigación y ciencia exacta y la física, la matemática, siempre fue tema de conversación en mi casa. Y bueno, y ahora obviamente encima elegiste un camino de la computación que en el último tiempo se revalorizó muchísimo y ni hablemos con la explosión de la IA. También leí en una entrevista reciente que decías, en algunas cosas la inteligencia artificial es mejor que nosotros. Uno pensaría en todo, si hacen todo bien, ¿no? Pero bueno, desmistifiquemos un poco, ¿en qué cosas realmente es mejor y en cuáles crees que no? Voy a contar un poquito cómo funciona esta historia de la inteligencia artificial para tratar de entender cuando yo digo en algunas cosas sí, en otras no, en cuáles sí y en cuáles no. ¿Cómo funcionan las inteligencias artificiales? Es aprendiendo a partir de los datos. Y cuando decimos a partir de los datos, es a partir de números. Entonces, lo que hace muy bien la inteligencia artificial es encontrar los patrones en los números de las distintas actividades que nosotros queremos replicar. Entonces, si uno mira el ajedrez, por ejemplo, un caso canónico de la inteligencia artificial histórico que hace 30 años se viene estudiando, en el ajedrez vos tenés que alguien gana y alguien pierde. Entonces, de alguna manera podés evaluar una posición en función de cuál es tu probabilidad de ganar. Entonces, ahí hay un montón de números. Bueno, en cada cosa en donde la inteligencia artificial es aplicada, hay una transformación a número y lo que hace la inteligencia artificial es encontrar esos patrones en los números y tratar de ganar en algún sentido. Ganar en replicarlo lo mejor posible o disminuir el error lo máximo que se pueda o parecerse a ese patrón de números lo mejor que se pueda. Cada inteligencia artificial irá por su camino. Entonces, ¿qué es lo que la inteligencia hace bien y qué es lo que la inteligencia artificial hace mal? Bueno, todo aquello que pueda convertir en números. Todo aquello que yo pueda medir y convertirlo a números, entonces habrá una computadora que pueda, si tiene suficiente cantidad de datos y suficiente cantidad de tiempo para computar, alguna capacidad para representar esos patrones y ganarle en algún sentido. Si es hacerlo mejor, o sea, disminuir el error, y si es replicarlo significa que la diferencia entre lo que yo hago y el dato original se parezcan lo más posible. De vuelta hay una resta, un error ahí. Entonces, la inteligencia artificial va por ese camino. Todo aquello que podamos medir, todo aquello que podamos convertir a números, entonces lo va a poder replicar al principio parecido a nosotros y lo más probable es que a la larga mejor que nosotros. Bueno, si yo pienso en eso, diría, todos los sistemas de lecturas de imágenes para hacer diagnósticos son buenísimos, para hacer clasificaciones, se podría utilizar, digamos, en todas estas cuestiones. Pero pienso, por ejemplo, en el ChatGPT y los modelos de procesamiento de lenguaje son muy buenos para hacer textos creativos, no copian y pegan, generan, ahí ya tenemos un tema, digamos, y podría decir, bueno, pero no son tan empáticos, no son empáticos, claramente no son, pero lo emulan muy bien. O sea, yo puedo incluso sostener una conversación en la cual parece que hay una verdadera empatía del otro lado. Entonces, no sería solo, está bien, entonces surge porque se puede reducir en números y en datos. Yo entiendo de dónde surge, pero a mí, en mi interacción humana, me hace ver que incluso en aquellas cosas que parecieran ser netamente humanas o que estuviesen vinculadas con emociones, también son buenos. Bueno, el ejemplo que diste es espectacular. Cuando ChatGPT sale a la luz, noviembre 2022, el gran desafío era, bueno, ahora millones de personas van a usarlo y van a, entre comillas, romperlo, van a hacerle preguntas que lo hagan trastabillar y devolver respuestas. Eso no pasó. Bueno,
Si uno mira cómo fue entrenado ChatGPT, ChatGPT tiene distintas etapas de entrenamiento. Una es aprender el modelo de lenguaje, aprender a hablar y escribir. ¿Y eso cómo se hace? Agarrás todo Wikipedia, agarrás todos los diarios online, las conversaciones que hay en repositorios públicos, y haciendo estas cuentitas que estamos hablando de cómo la inteligencia artificial funciona, se logran encontrar estos patrones del lenguaje. Ahora, eso no es una conversación. Eso es los patrones del lenguaje, sabe la gramática y la ortografía. ¿Cómo es que logró hacer ChatGPT para poder mantener una conversación y que sea tan natural? Y después pasamos a la parte de empatía. Bueno, hay un artículo, un white paper de la empresa OpenAI que sacó ChatGPT que contó que usó lo que se llama human feedback. Eso quiere decir, pusieron a ChatGPT con miles y miles de personas a conversar y a que básicamente dedito arriba, dedito abajo, decir, esta es una respuesta correcta, esta es una respuesta incorrecta, esto anduvo bien, esto anduvo mal, y así sucesivamente. Ahí están los números. Entonces, cuando hablamos de empatía y cuando hablamos de emociones y hablamos de inteligencia artificial, estamos también hablando de números. Entonces, ¿es ChatGPT empático? Bueno, ChatGPT es tan empático como la pregunta le haya hecho yo a un humano para poner dedito arriba, dedito abajo. Hice un promedio de cuántos deditos arriba y cuántos deditos abajo, y entonces la inteligencia artificial aprendió ese patrón. Esta es una respuesta deditos para arriba en la pregunta de empatía, y esta es una respuesta deditos abajo para una respuesta de empatía. Entonces, de vuelta, todo aquello que yo cuantifique, sea con deditos arriba o deditos abajo, o con cantidad de píxeles en una imagen, o con cantidad de error en una partida de ajedrez, todo lo que yo pueda cuantificar, la inteligencia artificial tarde o temprano va a poder replicarlo, igual o mejor que nosotros. Entonces, la pregunta de ¿cómo hago para que una inteligencia artificial tenga emociones? Bueno, va a tener tanta emoción como yo sea capaz o yo quiera cuantificar a eso que llamo emoción. Y ahí aparece una pregunta filosófica y que yo no soy el más adecuado para responderla, habría que ir más a la neuropsicología o cosas por el estilo, que es ¿qué es la emoción? La emoción es realmente cuán empático me parece a mí con deditos y calcular el promedio de pulgares arriba, pulgares abajo. ¿Eso es la emoción de la empatía? ¿O la empatía es algo mucho más complejo que se puede describir cualitativamente, de forma más filosófica, pero que en realidad el número es un proxy, es la palabra que se usa en el mundo académico, es un proxy a esa emoción y mide una parte nada más de todo lo que es la emoción, ¿no? Yo creo que hay una discusión interesante. Pero en la experiencia yo lo percibo como una emoción. De hecho, sí, claro. También recuerdo que hay un paper, no te puedo puntualizar cuál, que dice que si vos a la inteligencia artificial le decís por favor o gracias, o lo tratás, digamos, de manera más respetuosa y amorosa incluso, las respuestas suelen ser mejores y más precisas. Y de hecho te lo agradece, yo lo he probado. Dice, sí, muchas gracias, ¿no? Entonces digo, en mi interacción, si no me cambia mucho, el día de mañana, ¿no podríamos preferir, digamos, tener docentes, por decirte algo, porque explica bien, es amable, puede, aunque sea a través de un entrenamiento, entender esa emoción? ¿Podría llegar a reemplazar a un docente? Yo hablo de reemplazo de tareas. Hay muchas tareas que la inteligencia artificial reemplaza. Si aquellas profesiones que son, entre comillas, atacadas por inteligencia artificial para reemplazo de tareas, no se adaptan y no incluyen tareas que no sean reemplazables por la inteligencia artificial, entonces, bueno, van a ser profesiones reemplazables. La pregunta es, un docente, y hablemos de preguntas y respuestas para un contenido académico, ¿es reemplazable por inteligencia artificial? Y para búsqueda de contenido, sí. Para explicar cuál es el mecanismo por el cual se hace la división en columna con el cuadradito, y para eso sí. Pero un docente no es eso. Un docente es la calidez con la persona que tiene enfrente, que un chico haya llegado con mala cara, e identificarlo y preguntarle qué le pasa en la casa. O sea, el docente es muchísimo más que enseñar la división parada. Bueno, pero a ver, un sistema de inteligencia artificial generativa también, digamos, le puedes dar visión de computadora y podría leer las emociones. Hay sistemas que son capaces de leerlas y podría interactuar a partir de eso. O sea, no estamos lejos de eso. Es cuestión de poner esas dos tecnologías juntas y pensar en, bueno, un sistema que te lee y también te hace ese tipo de preguntas. Sí, a ver, estamos reduciendo. Acá es una discusión filosófica, sí, qué queremos hacer y qué no queremos hacer. Sí.
podemos poner una camarita y detectar emociones a partir de imágenes. Entonces, llega una persona a una habitación, es filmada por una camarita detecta, esta persona está de mal humor. Llegó cansada, llegó deprimida. Eso se puede. O sea, Sí. Escuchás la voz de una persona, esta persona tiene indicios de Parkinson. Todo eso se puede hacer. Sí, y de hecho se hace. Y de claro. hecho se hace, ¿no? Todas estas cosas se hacen. Ahora, el concepto escuela y el concepto docente va mucho más allá de estas medidas en particular. Es una visión holística. Entonces, uno siempre puede decir, bueno, decime cuál es aquella tarea que hoy la inteligencia artificial no puede resolver. Bueno, no puede resolver salir a jugar al patio con tus amigos. Bueno, ¿qué pasa si te pongo un robot que te acompaña en el momento que suena el timbre a jugar al fútbol, al recreo? Bueno, sí, todo es llevado al extremo, reemplazable por inteligencia artificial. Pero ahí la pregunta es si queremos. ¿Y vos qué pensás? ¿Queremos como sociedad? Digamos, pienso no solamente en esta generación, sino en las más nuevas, digamos. Algo que a mí me gusta de lo que está pasando es, venimos de décadas de deshumanización, ¿no? O sea, la tecnología ha avanzado muchísimo en los últimos 50, 100 años y muchísimas tareas que con la tecnología aparecieron son completamente automatizables y que las hacíamos nosotros como humanos, que nos alejaban de nuestra humanidad. O sea, la ternura, el cariño, el acompañar al otro, todo eso en las últimas décadas se ha perdido un poco. Y ahora la inteligencia artificial tiene todo eso y más. Entonces, a diferencia de lo que muchos creen, yo creo que la inteligencia nos está rehumanizando, nos vino a poner sobre la mesa que aquellas tareas que eran automatizables y que, entre comillas, no valían la pena, no son la esencia de lo que somos, bueno, ahora la inteligencia artificial se acerca mucho a esas y nos hace reflexionar acerca de quiénes somos nosotros y qué queremos hacer. ¿Realmente queremos hacer las tareas rutinarias que la computadora puede hacer bien? ¿O queremos hacer cosas más humanas? Y esas cosas más humanas, ¿cuáles son? Sí, ¿cuáles son? Las perdimos de vista. Pero yo te pregunto, ¿cuáles son desde tu perspectiva? Bueno, para mí hay un montón de sesgos. Hay una palabra que se usa mucho en inteligencia artificial que es el sesgo, que es cuando uno habla de qué es lo que hace bien la inteligencia artificial y qué hace mal la inteligencia artificial. Uno, por ejemplo, vos usaste la palabra emociones. Bueno, la inteligencia artificial no se emociona. La inteligencia artificial replica el numerito por el cual yo medí algo que vos decís que es una emoción, pero la emoción es mucho más que eso. Hay un filósofo argentino que vive en Francia, que habla de la corporalidad de las emociones, ¿no? ¿Viste? Cuando te enamorás y hay cosquillas en la panza, tenés cosquillas, sí. O algo te da nervios y lo sentís en todo el cuerpo. Entonces, cuando vos vas a la neuropsicología, a los tests que miden emociones, no te dicen cuánta cosquillita te dieron en la panza. Eso no está. Entonces, hay algo en la abstracción de lo que la inteligencia artificial replica que no es todo. Entonces, la rehumanización pasa por ahí, para tratar de ver un poquito más allá de lo que sí la inteligencia artificial puede replicar. Vos me dijiste empático. ¿Es la inteligencia artificial empática? Bueno, alguna parte de la medida de empatía es replicable por la inteligencia artificial. Pero las cosquillitas en la panza que yo siento, las siento yo y nada más que yo. Entonces, para mí ahí es donde tenemos que volver a mirarnos a nosotros y tratar de entender qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que nos hace sentir. ¿Sentir es realmente el pulgar arriba, el pulgar abajo de una imagen que nos gustó? ¿O es el viaje que nos hizo recordar una imagen de una historia pasada nuestra? O sea, creo que hay un montón de simplificaciones en esta idea de que la inteligencia artificial está calculando nuestras emociones y es empática, que que viene por una cuestión histórica de deshumanización. Y que a diferencia de lo que la mayoría cree, yo creo que la inteligencia artificial vino a poner esto de manifiesto y que nos está rehumanizando. Que lo pone de manifiesto, sin duda, no sé hacia dónde vamos, no me queda claro, porque yo te escuché hablar y decía, en realidad una de las cuestiones que más me venía a la mente cuando hablabas era, voy en el subte y veo a todo el mundo enfrascado en su celular. Está bien que estamos usando eso para comunicarnos muchas veces con otros humanos que están del otro lado. Ese humano con el cual yo me mando un WhatsApp, ese humano con el que me mando un mensaje de Instagram, ese humano que creó, porque todavía, si bien hay muchas herramientas de IA, hay humanos creando, digamos, más allá de la IA, un video divertido. Está bien, es una intermediación. Pero el gran desafío, creo yo, es que estamos todo el tiempo lejos del presente. O sea, yo estoy acá, digo, en el subte y estoy chateando. Veo en un restaurante una mesa y veo a la gente mirando el celular.
Entonces, pone de manifiesto esta situación, pero a la vez cada vez hay más formas de intermediación entre humanos que no termino de ver si realmente nos va a llevar a que volvamos a reconectar, a la mirada, al estar aquí ahora. No sé. Hay una analogía que a mí me gusta y es el cartel de Marlboro en el Fórmula 1, ¿no? Si nos acordamos nosotros que somos de los 90, vos y yo somos más o menos de la misma generación, en los 90 nosotros mirábamos Fórmula 1, Alan Prost, Ayrton Senna y todo eso, y mirábamos el McLaren con el Marlboro atrás. Bueno, el Marlboro era una marca de cigarrillos. O sea, tardamos 20, 30 años en darnos cuenta que no teníamos que poner propaganda de cigarrillos en los Fórmula 1 porque incitaba a la gente a fumar y que le hacía muy mal. Las redes sociales, los dispositivos electrónicos en el subte, si querés, son el Marlboro de los 90, ¿no? Hay propaganda por todos lados, todos quieren acceder a eso, ¿no? Es como el aspiracional, el tener más deditos, más likes, más seguidores, más todo eso. El símbolo del Marlboro de los 90 hoy es el dedito para arriba, el pulgar arriba. ¿Cuál es el símbolo que representa a los años 2010, 2020? Y es el pulgar arriba, es la aceptación en redes sociales. Entonces, para mí hay un camino que estamos atravesando. Se vino a poner en manifiesto, ahí estoy de acuerdo, estamos de acuerdo. La pregunta es si estamos en capacidad de hacer esa transformación que se hizo después de los 90 con el cigarrillo, a decir, bueno, esto no puede ser. Hay algunos indicios que las sociedades están entendiendo eso. Hace una semana o 2 semanas nada más, yo creo que fue en Australia, se prohibió el uso de redes sociales para menores de 16 años. Hay una ley nacional que dice que menores de 16 años no pueden usar redes sociales. Eso es prohibir el cigarrillo en los 90. Sí, Nosotros, yo con 10 años miraba Fórmula 1 con marca de cigarrillo de propaganda y quería tener el autito de Marlboro. No era el McLaren, no, era el de Marlboro. Sí, obvio, fuerte. O sea, era otras formas de comunicar, pero sí, obvio. Hoy mi hija de 11 años todo el tiempo me pregunta, ¿puedo tener TikTok? Y yo soy bastante talibán en eso y no la dejo. Mi hija no tiene TikTok, como yo no fumaba Marlboro. Claro. Pero yo creo que ahí está el desafío, ¿no? ¿Está la sociedad preparada para dar ese mismo paso? Bueno, hay que hacerlo rápido. La inteligencia artificial va un poco más rápido que la propaganda de Marlboro. Sí, obviamente. Entonces, bueno, hay algunos indicios que parece que podríamos estar adaptándonos. Esta ley que sale ahora que prohíbe a menores de 16 años tener en redes sociales. ¿Eso quiere decir que ningún niño de 16 años va a tener redes sociales? No va a pasar. Todos o muchos fumamos Marlboro aún prohibiendo la propaganda y estando prohibido. O sea, esas cosas pasan. Pero sí creo que hay al menos una puesta en manifiesto y una reflexión acerca de si está bien que se permita cualquier cosa con las redes sociales o, por ejemplo, con los sitios de apuesta. Bueno, sí, que eso obviamente está siendo condenado, digamos, fuertemente y fíjate lo nocivo que ha sido para los menores que se involucraron en esto. Empezó ayer, o sea, tiene 2, 3 años. Y de hecho, las propagandas de las camisetas de fútbol son de sitio de apuestas. O sea, el Marlboro de los 90 fue las redes sociales y la tecnología de los 2000 y ahora son los sitios de apuesta. Mañana van a ser otros. O sea, el sitio de apuestas es otra red social en donde hay plata de por medio y que donde los niños caen y les cuesta salir mucho más que a los adultos. Porque no tienen los recursos, obviamente. Bueno, no lo sé, porque si vos vas a los tragamonedas de cualquier casino del interior del país o de abajo del hipódromo de Palermo, están llenos, y ahí son adultos. Y ahí son adultos, Se supone, por lo menos, sí. El juego es un circuito neuronal que está recontra bien estudiado y que es extremadamente adictivo. O sea, el juego se conoce desde hace 3.000 años y está muy bien calibrado para que no podamos escaparnos. Los niños con menos recursos, además, caen con el celular de fácil acceso. Digamos, es más fácil caer en ese vicio, ¿no? Claro. Hablando de un poco todos estos circuitos y el negocio, pues estamos un poco analizando el negocio de las redes. ¿Vos ves algún negocio desde el lado positivo, ¿no? Pensando oportunidades de negocio acá en la Argentina con la IA para desarrollos, para usos, para aplicaciones? ¿Cómo lo ves? Algo que a mí me gusta mucho de la inteligencia artificial es que depende de la inteligencia humana sobre todo. O sea, hay muchas industrias que requieren infinita inversión para hacer, no sé, una planta química o extracción de petróleo. Todo eso requiere una inversión gigantesca en recursos materiales.
lo interesante de la inteligencia artificial es que requiere recursos humanos, requiere inteligencia, requiere formación académica, y si hay algo que Argentina se ha caracterizado por tener en los últimos 150 años, es buena universidad, buena educación pública, buenos profesionales en las distintas áreas. Entonces, sin duda que la inteligencia artificial es un nicho de baja inversión, de poca inversión para muchísimos resultados. Y encima es un área de servicios fácilmente exportable. Vos, para exportar inteligencia artificial, abrís un sitio web. No tenés que mandar por barcos a China la inteligencia artificial. ¿No? Entonces, yo creo que hay infinitos negocios en los distintos rubros donde la inteligencia artificial se aplica, que son potenciales de explotación a partir de la formación de recursos humanos especializados en el área, de altísimo valor agregado, tanto la formación que se necesita como el producto que se produce, y encima de fácil exportación, lo que por supuesto facilita el ingreso de divisas, ¿no? El gran problema de la Argentina de los últimos 150 años es la balanza comercial entre dólares y la moneda en cuestión, que fue cambiando durante 150 años 10 veces, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo haces para ajustar esa balanza comercial? Bueno, exportando que te entre en dólares para después... Bueno, la inteligencia artificial tiene todo para ser una herramienta más dentro de todo el circuito comercial de la Argentina que aporte en ese sentido. O sea, yo creo que hay una oportunidad. La pregunta es, ¿qué nichos elegimos dentro de la inteligencia artificial para explotarlo? ¿Cuáles son los que vos ves? Porque yo veo que acá hay muchas biotecnológicas, en el área de la medicina también, del agro. Sí, yo creo que hay un objetivo que habría que perseguir, que es transversal a todas, que es los recursos humanos. Si esto de verdad es, como yo digo, intensivo en recursos humanos, y Argentina tiene esta capacidad instalada de universidades y escuela pública, bueno, hay que potenciarlo. Eso te despierta vocaciones, te agrega la masa crítica que vos necesitas para desarrollar. Y después el otro objetivo que para mí sí es específico es, inteligencia artificial abarca todo. Entonces, no vale decir quiero ser un país polo de la inteligencia artificial. ¿Qué significa ser polo de inteligencia artificial? Es como decir, quiero ser potencia mundial. Bueno, está bien. ¿Cómo vas a hacer para convertirte en potencia mundial? ¿Cuál es el plan? Entonces, para mí hay que elegir rubros. Argentina históricamente ha sido muy fuerte en agro. Desde que somos agroexportadores, productores y agroexportadores desde hace 150 años o 200 años, hasta el avance tecnológico que ha tenido el agro en los últimos 50 años, que es infernal. O sea, somos un país extremadamente tecnológico en el agro. No es que tirás una semilla y sale un trigo y lo procesás y lo exportás. No funciona así. El agro es una industria ultra tecnologizada, súper fuerte en lo que es innovación y tecnología, y ahora la inteligencia artificial viene a ayudar en ese camino. Entonces yo creo que el agro y la biotecnología en general es un rubro donde Argentina puede destacarse. Y el otro que para mí también puede destacarse es salud. La salud pública de Argentina es de impacto mundial. Cuando uno estudia los distintos sistemas de salud del mundo, Argentina es un caso único. Sistema público gratuito para todas las personas del país. Está el famoso turismo médico, ¿no? Sí. Bien, bueno, eso y funciona. Y la salud argentina es muy buena. Es un estándar. Buena. Sí, es un estándar internacional así, ¿no? Altísimo. Entonces, y en inteligencia artificial con aplicaciones de salud, que es justo mi especialidad, hay infinito para hacer. Hay muchísimo impacto de la inteligencia artificial en salud. Entonces, ese es otro lugar que yo creo que podría definirse como estratégico. ¿Y en qué estás trabajando hoy en día de inteligencia artificial aplicada a la salud? ¿En qué proyecto estás puntualmente? Bueno, yo en general me especialicé en salud mental, sí, ¿no? Trabajaba en procesamiento de lenguaje para tratar de detectar qué son los brotes psicóticos o depresión y cosas. Eso es la historia de mi vida académica pasada. En los últimos 5 o 7 años me dediqué bastante a imágenes médicas, a resonancia magnética de cerebro, mamografía, radiografía, y de hecho abrí una empresa que comercializa ese tipo de productos, y en el último tiempo es la mezcla de las dos. Si me preguntas qué estoy haciendo ahora, bueno, ¿cómo podemos usar estas nuevas tecnologías de LLMs, ChatGPT y compañía, para hacer mejores lecturas de, por ejemplo, imágenes médicas? Podría analizar una imagen médica, usar inteligencia artificial para lo que se llama segmentación de cerebro, o hacer algún análisis en imagen, y después con inteligencia artificial generativa, por ejemplo, ayudarle a un especialista en imágenes a tener un reporte cuantitativo.
Entonces, la multimodalidad, que es la palabra que está bastante de moda, es en lo que estoy trabajando ahora. Hago inteligencia artificial para imágenes, hago inteligencia artificial para texto, y ahora junto las dos y analizo imágenes y genero texto sobre el análisis de imagen, ¿no? O sea, que te facilita para el armado de reportes. El armado, ¿no?, de reporte y te facilita para la interpretación. O sea, antes, un médico que estaba buscando, por ejemplo, lesiones compatibles con esclerosis múltiple, literalmente miraba una resonancia, hacía trasluz y decía, uy, acá veo una lesión en sustancia blanca de tantos milímetros cúbicos. Bueno, eso ya está, ya lo hace la inteligencia artificial. La resonancia está digitalizada, la inteligencia artificial recorta los sectores del cerebro en donde hay que mirar, marca la lesión y te dice son tantos voxels, es la palabra, tantos milímetros cúbicos de lesión. Tu carga lesional es 2.3 milímetros cúbicos. ¿Y? Entonces ahora el médico eso ya no lo tiene que hacer a mano. Ahora lo recibe de la inteligencia artificial. Hoy el médico tiene que mirar tablitas que le devuelve la inteligencia artificial, en donde le dice, el hipocampo está achicado un 10%, la carga lesional son 23 milímetros cúbicos, y así sucesivamente, y pasar al informe. Bueno, hay mucho de todo eso que la inteligencia artificial ya lo puede hacer. O sea, de la imagen a la tabla ya es una batalla ganada por la inteligencia artificial, lo hace bien, lo hace mejor que lo que hace el ser humano. De la tabla al reporte, hoy estamos en ese camino. La inteligencia artificial está en el camino de hacerlo mejor que los propios médicos. Y entonces ahora los médicos pueden delegar todas estas tareas de inteligencia artificial para ahora hacer la interpretación. ¿Es esto compatible con esclerosis múltiple? El diagnóstico queda en manos del especialista, ¿no? El especialista, pero porque lo mira mucho más holísticamente al paciente. Lo ve entrar caminando, le cuenta los síntomas, sabe que un primo le contó que había tenido tal situación rara y que eso le despertó. Hay un montón de información adicional que la inteligencia artificial no tiene acceso. No digo que si tuviera acceso no lo haría igual de bien que el médico, pero hay un montón de información a la que la inteligencia artificial no tiene acceso. Entonces, el diagnóstico es una decisión general, multifactorial, de las cuales un montón de esa información la inteligencia artificial la tiene. Y esa información la resuelve mejor la inteligencia artificial que el ser humano. Pero eso es solo una porción del paciente. Volvemos a la pregunta de la empatía, ¿no?, de las emociones. La inteligencia artificial va a replicar y va a ser mejores que nosotros en aquello que medimos. Pero es verdad que lo que nosotros medimos es al paciente completo o a la emoción completa. Estamos viendo una porción. Claro, tal cual. Esto es algo que requiere un montón de cuestiones. Así que bueno, súper interesante, Diego, te agradezco mucho tu tiempo y espero verte otra vez por aquí. Bueno, cuando quieras decir, es un placer venir por acá.